Buenos días, querida iglesia de Monterrico. Qué bueno que podamos reunirnos aquí para poder escuchar la palabra de Dios, para poder también cantarle y alabarle en estos tiempos de bastante angustia, de cuarentena, pero qué bueno que nosotros podamos seguir manteniendo la fe en nuestro Señor. Dice Filipenses 4 del versículo 7: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y en su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Vamos a orar para poder dedicar este tiempo a nuestro Señor. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque nos reúnes aquí, Señor, para alabarte, para adorarte, para aprender más de ti, Señor. Y gracias por ese cuidado que tú nos das, por esa paz, Señor, que sobrepasa cualquier entendimiento que tengamos, Padre. Señor, te buscamos y te alabamos, Señor. Danos, Padre amado, no solamente esa paz a nosotros, sino que nosotros podamos reflejarla en todos aquellos, Señor, que nos rodean. Y gracias por las pruebas, Señor, porque con esas pruebas podemos crecer y ser más grandes solamente en ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar alabando el nombre del Señor, diciéndole: eres tú, Señor, la única razón de nuestra adoración.
seguir alabando el nombre de nuestro Señor y vamos a decirle: Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Muy buenos días, hermanos. Tenemos esta mañana la alegría de poder compartir con ustedes la mesa del Señor. La mesa del Señor, o también la Santa Cena, como es llamada, es un tiempo muy especial para nosotros como iglesia, porque en ella recordamos tres aspectos muy importantes. El primero, recordamos lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Él dio su vida y derramó su sangre para que hoy tengamos perdón, salvación y vida eterna. El segundo aspecto es recordar que cuando como iglesia nos reunimos alrededor de la mesa, su presencia está con nosotros. No estamos solos. Jesucristo está con nosotros y manifiesta su presencia en una manera muy especial cuando estamos alrededor de su mesa. Y tercero, la Cena del Señor es una preparación para un día glorioso, cuando ya no será el pastor
quien presida la ceremonia, sino que el mismo Señor Jesucristo será quien compartirá con nosotros el pan y el vino cuando estemos en su presencia. Por esto, la cena tiene un significado profundo y especial, y Dios nos invita a que podamos participar de ella. Por esto, la recomendación es que preparemos nuestros corazones para poder participar del pan y del vino. Muchos en este momento tendremos una ocasión muy particular para evaluar nuestra vida, pedir perdón, ponernos a cuentas con Dios para que podamos, perdonados por Jesucristo, participar de la mesa del Señor. Por eso, guardemos un tiempo de reflexión, de oración, para posteriormente participar de la mesa del Señor. Oremos en silencio. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante, lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Participemos del pan. Del mismo modo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es señal del nuevo pacto en mi sangre. Bebamos de la copa. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Gracias porque nos has dado perdón, salvación, vida eterna. Y por ese sacrificio glorioso en la cruz, hoy somos tus hijos, tenemos herencia y sabemos que tenemos un lugar en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Queremos en esta hora muy particular orar, interceder por muchos de nuestros hermanos y familiares que se encuentran delicados de salud. Señor, tú los conoces nombre por nombre y oramos, Señor, para que tu buena mano, tu mano de sanidad, se pose sobre ellos y que, Señor, tú puedas estar sanando, levantando, consolando, fortaleciendo a cada uno de tus hijos, a cada uno de nuestros hermanos, manifestándote, Señor, como el Señor, el sanador, el todopoderoso. Oramos también en una manera muy particular por nuestras autoridades, que tú las guíes, Señor, que tú las dirijas en el manejo de esta pandemia que vivimos. Y Padre, te pedimos tengas misericordia por nuestra nación en el Perú, que descienda el número de contagios, que, Señor, no permitas, Padre, que haya más muertes. Y te pedimos, Padre, que en medio de esta situación difícil, tú permitas que miles, millones de peruanos te conozcan y pongan su fe y su confianza en ti. Te lo pedimos
en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Ahora vamos a continuar con nuestro servicio de adoración. Buenos días, una alegría saludarles a toda la iglesia de Monterrico. Estamos en el templo de la iglesia, acompañados con el pastor Jonathan del Álamo, quien está ayudándonos con la grabación de este mensaje y cumpliendo todas las normas de bioseguridad sanitarias que nos impone la cuarentena, con los salvoconductos correspondientes, considerando que es importante la transmisión de este mensaje y hacerlo desde el templo, porque queremos guardar la referencia. Después de un año sin cultos, por lo menos tener la referencia visual, geográfica de nuestra casa de Dios que el Señor nos ha dado, orando y esperando que en el momento que sea oportuno, propicio, recomendable y el gobierno lo autorice, podamos volver a tener en algún momento de este año nuevamente cultos con toda la medida de seguridad que el gobierno nos está instruyendo, con el protocolo sanitario que se ha indicado para los cultos cristianos cuando se pueda hacer en su momento. Esta mañana, de manera muy especial, queremos presentar, con mucho gusto, dando gracias a Dios, al nuevo administrador de nuestra iglesia. Se trata de nuestro querido hermano Fernando Pérez. Fernando es, junto con su esposa, miembros bautizados de la iglesia de Monterrico, sirviendo al Señor ya durante varios años con sus hijos, integrados a nuestra comunidad hace años. Él además ha estado sirviendo en casa, jefe de casa y en RT durante varias oportunidades, varios de ustedes lo ubican seguramente, y también en el encuentro matrimonial. Y damos gracias a Dios por su vida y su testimonio. Además, Fernando ha tenido la experiencia de ser gerente en diversas empresas donde ha trabajado durante los años de su recorrido profesional. Y de esa experiencia estamos invitándolo desde el 1 de febrero a que oficialmente esté en el trabajo de administrador de la iglesia de Monterrico. Es una tarea que, como él muy bien la está asumiendo, no solamente es un trabajo profesional, sino además también lo está asumiendo como un ministerio, como lo que es un servicio al Señor, una tarea de servicio y bendición a toda la iglesia en el área administrativa y logística. Y damos gracias a Dios por su disposición de corazón de servicio con el cual quiere hacerlo, y queremos darle la bienvenida oficialmente a la iglesia y recomendarlo a la fraternidad, al afecto fraternal, al amor y al respeto que todo hermano que sirve en la iglesia nos merece. Así que, Fernando, bienvenido, y queremos darle unas palabras para que se pueda dirigir a la congregación. Fernando, Dios te bendiga. Gracias, Pastor Javier. Estoy totalmente agradecido con el Señor por todas las bendiciones y los propósitos que tiene para nuestra vida. Y contento de ser parte años ya de la familia de Monterrico. Ahora me toca tomar la posta y continuar con esta gran labor que ha venido desarrollando nuestro querido hermano Roberto Belín en la labor de la administración de la iglesia. Estoy feliz con ser parte del equipo y con la total disposición para aportar en él, sirviendo al Señor en la tarea que hoy me encomienda. Buen domingo, hermanos, y bendiciones para la familia. Gracias a Dios, Fernando, por tus palabras de gratitud a Dios y de esta linda oportunidad de servir a Dios que Dios te concede con la administración. Queremos también, además, antes de orar por Fernando, mencionar otro anuncio importante, y es que Carlos Mesones, que estuvo sirviendo en el Ministerio de Administración en los últimos años, al asumir la tarea de pastor de J1, ha dejado ya de ser miembro del Ministerio de Administración, porque no es saludable ni conveniente, y el reglamento de la Alianza no lo permite, que alguien esté en el cuerpo pastoral y en el Ministerio de Administración al mismo tiempo. Así que agradecemos a Carlos Mesones por el servicio valioso que ha hecho como miembro del Ministerio de Administración hasta el 31 de diciembre pasado. Y el Ministerio de Administración ha invitado a un nuevo miembro a integrarse al Ministerio de Administración, y se trata de nuestro estimado hermano Gianfranco Torres, que además será el más joven del Ministerio de Administración, y con ello queremos que se represente la juventud de la iglesia. Así que queremos anunciar a la iglesia, dándole la bienvenida oficial a partir de este 1 de febrero a Gianfri Torres como nuevo integrante del Ministerio de Administración. Gianfri, Dios te bendiga, gracias a Dios por tu disposición al servicio. Así que permítanos orar, y por qué no oramos juntos, tanto por Fernando como administrador, como Gianfri como nuevo integrante del Ministerio de Administración. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias a ti, Señor, porque tú guías la iglesia para afrontar los nuevos retos y nos permites estar integrando a las personas que necesitan asumir responsabilidades en cada etapa de la iglesia. Te damos gracias por la vida de Fernando Pérez,
su esposa, sus hijos, bendícelos, hazlo de bendición en la tarea de administrador, dale tu sabiduría, tu temor reverente, la fe, el testimonio, el ejemplo, para que tú seas bendecido y de bendición para muchos en su ministerio. Igual te damos gracias por Gianfranco Torres, pedimos que tú lo bendigas a él y lo utilices como integrante del Ministerio de Administración. Bendice a todos mis hermanos que trabajan en el Ministerio de Administración, al personal administrativo, al personal de vigilancia en la iglesia, para que todos sean bendecidos por la gracia de Dios. Te lo pedimos dándote gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga a cada uno en esta nueva área durante este año de desafíos que tenemos. A continuación queremos estar teniendo el momento para prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Esta mañana estamos terminando la serie El reino de Dios y las corrientes humanistas que hoy día prevalecen, porque vemos una tremenda difusión de conceptos humanistas sobre la vida, el sexo, el cuerpo, la familia, el matrimonio, que están constantemente bombardeando a nuestra juventud, niñez y a los adultos. Y necesitamos como cristianos ponernos firmes y decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto parece de Dios pero no es de Dios, y tener criterios bíblicos para discernir. Por ello queremos nosotros poder esta mañana, al terminar esta serie con el tema El reino de Dios y la responsabilidad política del cristiano, poder estar listos a poder aplicar esto en este tiempo que estamos viviendo. Pero antes de empezar la prédica, quisiera pedirles una oración especial por tanta gente que está en esta pandemia, sufriendo, pasando momentos difíciles. Sentimos como que la pandemia y los contagios cada vez nos llegan más cercanos a nosotros, queridos amigos, familiares de hermanos queridos de la iglesia, hermanos de la iglesia mismos han sido contagiados en estos últimos días y semanas. Y no podemos empezar la prédica esta mañana estando juntos como iglesia a través de este medio sin estar orando por ellos. Así que, ¿qué tal si oramos por varias de las personas y familias que están contagiadas? Que Dios ayude en este tiempo antes de escuchar la palabra. Y si sabes de alguien que está en necesidad, por favor, avisa a algunos de los pastores para que podamos estar prontos atendiéndolos y pudiendo orar con ellos. Vamos a orar. Señor, te pedimos, dándote gracias en medio de esta pandemia, que tú obres en la vida de personas, hermanos queridos, que han estado afectados por esta enfermedad. Queremos poner delante de tu presencia a personas específicas que vienen a nuestra memoria. Oramos por Emilio Aro, internado en una clínica por un problema en el hígado, que se ha infectado, y pedimos gracias que le has provisto una cama en medio de esta crisis. Gracias por tu respuesta a oración. Pon sanidad, bendición sobre Emilio, y bendice a Flor y a su familia, dándole fortaleza, fe y paz, Señor. También te queremos rogar por Choni y Viviana Inurritegui y toda su familia. Tú sabes las pruebas que están pasando, dificultades. Pedimos que tu paz, tu fortaleza, el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, de sus hijos, sus matrimonios, y bendigas y guardes y protejas, dando salud, bendición, trayendo liberación, Señor. También, Padre, queremos rogar por el papá de Marco Galván, el pastor de JE, cuyo padre se ha enfermado de COVID. Pedimos tu mano se extienda de sanidad sobre su papá, guarde la salud de su mamá y a personas mayores, y fortalezcas a Marco y a su familia, dando guía y dirección de qué deben hacer y cómo deben manejar este caso de salud. Trae sanidad y da sabiduría, Señor. Gracias que Osvaldo y Tania Perona ya están mejor de salud. Bendícelos si recupera a Tania completamente. Gracias porque Nancy Artieda, su cáncer fue focalizado y se ha descartado otro tratamiento mayor. Pon tu sanidad sobre Nancy, Señor. Gracias. Igual oramos, Padre, por Pacherres, por Jorge, que ha estado en la Villa Panamericana. Sánalo, Señor. Permite que se recupere plenamente los pulmones. Gracias porque estás guardando a su familia. Bendícelos también. Y así oramos por toda persona que tal vez no conocemos en la iglesia o relacionado a nosotros, que se ha contagiado, se ha enfermado. Bendícelos, sánalos, Señor. Guárdanos, Padre. Y a cada uno de nosotros pon protección sobre tu pueblo y danos sabiduría para cuidarnos unos a otros, Señor. Sigue obrando y bendiciendo a las personas que están hospitalizadas, que están en UCI. Dales esperanza, fortaleza. Y pedimos, Señor, que la pandemia baje en número de contagios y de fallecidos, y que permita que des diligencia y sabiduría al gobierno para que la vacunación sea efectiva, segura, sin secuelas, y para todos lo más pronto posible. Tú obra, Dios, y bendice a través del gobierno. Te lo pedimos pidiendo tu palabra de bendición esta mañana, en el nombre de Jesús.
Amén. Estamos en medio de la pandemia y estando en medio de la pandemia estamos todavía enfrentando un proceso electoral en los próximos meses. Y esto significa que era importante para el cuerpo pastoral que en medio de la pandemia nos demos tiempo de tocar el tema del reino de Dios y la responsabilidad política del cristiano. Cuando nosotros nos preguntamos cómo debe ser la actitud del cristiano en la política, hay muchas ideas que vienen. Ustedes han escuchado de todo tipo de ideas, ¿no? Hay tres cosas básicas que la gente piensa, ¿no? Que vemos nosotros en nuestra diapositiva. En primer lugar están los cristianos que piensan que nunca se deben mezclar la política y la fe cristiana. Que la política todo es del diablo, y todo es sucio, y todo es pecado, y el cristiano no tiene nada que ver con esto. Pero este concepto extremista, místico, no es de acuerdo a la Escritura. En la palabra se nos enseña claramente que hay una responsabilidad espiritual del cristiano influenciar en el mundo en que vivimos, cualquiera sea su condición en medio de ella. En segundo lugar está la opinión de la gente que dice que desde la fe cristiana podemos tener opiniones políticas. Y claro que sí, podemos tener y debemos tenerlas. John Stott dice algo interesante. Dice que la palabra política viene de la palabra polis, del griego, que es ciudad en griego. Y él decía que cuando hablamos de la ciudad, de sus problemas y de los problemas diarios, estamos haciendo política. Cuando tú estás diciendo cómo ha crecido la delincuencia en el país, qué inseguridad, falta medida de seguridad, estamos hablando de política como cristianos. Cuando decimos nosotros si estamos de acuerdo o no con el manejo del gobierno con respecto a la pandemia y a la vacunación, estamos hablando de un tema político. Cuando nosotros estamos hablando con respecto a la corrupción que hay en los políticos en el país, estamos hablando de política. Es decir, nadie en la tierra se puede eximir de hablar de política, porque hablar de política es de los asuntos de la ciudad y de la nación que tienen que ver con todos. Por lo tanto, no tiene nada de malo, sino es parte normal. Lo que tenemos que hacer más bien es saber hablar con criterio bíblico de la política. Por eso el tercer comentario es que muchas veces nuestras opiniones políticas pueden estar fuera de nuestra fe cristiana. Y ahí está el problema. ¿Por qué tratamos este tema esta mañana? Y es que muchas veces somos cristianos, pero cuando hablamos de estos temas políticos, del aborto, del sexo, del género, del todos y todas, como tanto como el lenguaje inclusivo se va colando incluso en la iglesia, vemos que muchos cristianos, cuando hablan de política, separan sus convicciones bíblicas. Lo que conocen de la palabra de Dios no tiene nada que ver, ni relación, ni ilumina, ni enfoca lo que son sus opiniones políticas. Es decir, como en sus opiniones políticas parecen inconversos o desconocedores de la palabra, y cuando hablan de la Biblia parecen evangélicos, y hacemos dos mundos separados. Eso no es lo que Dios quiere para el cristiano. Esta dualidad, esta dicotomía entre lo que es la política y el cristianismo es contraria al concepto cristiano, que Cristo es Señor de todo, y por lo tanto en todo tenemos que tener una mente bíblica y un criterio cristiano. ¿Cuáles son las pautas bíblicas entonces cuando hablamos de la responsabilidad del cristiano en la política? Veamos en la Escritura la relación que debe tener el cristiano con la política y cómo hay principios bíblicos que deben enmarcar toda opinión, toda influencia que el cristiano tenga en el mundo político. La primera es que somos ciudadanos de dos reinos. Ciudadanos de dos reinos significa que cuando uno conoce a Cristo, entra al reino de Dios. No entramos al reino de Dios cuando morimos, entramos al reino de Dios cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y aquí en la tierra, estando todavía en este mundo imperfecto, ya somos parte del reino de Dios. Porque por el perdón de los pecados hemos sido trasladados al reino del amado Hijo Jesús, dice la Escritura. Por lo tanto, desde que naces en Cristo, te conviertes al Señor, estás en el reino de Dios que se consumará, se culminará con la segunda venida de Cristo. Pero el reino ya está aquí y del reino ya somos parte. Pero al mismo tiempo eres parte, como habitante de esta tierra, de un reino terrenal, de una nación en la que Dios ha permitido que nazcas, que en este caso es el Perú. Así que eres cristiano y como tal del reino de Dios, y además eres cristiano peruano y como tal parte de este reino terrenal llamado la nación política del Perú. Por lo tanto, todo cristiano tiene una ciudadanía doble, en la cual estamos en un lado espiritual y en un lado político y terrenal participando. Esto significa que tenemos responsabilidades que cumplir como cristianos y que nuestra ciudadanía del reino de Dios es la que prima, establece las prioridades y nos debe dar la mente para cómo actuar como miembros del reino terrenal llamado nuestra nación. No es al revés, no lo que diga la nación, los candidatos, los políticos y la corriente humanista lo que determina mi posición como miembro del reino de Dios. No, es al contrario. El reino de Dios manda sobre el reino terrenal y ahí que debemos tener mente cristiana. Un pasaje
muy mal entendido en la Escritura que habla al respecto es el que está en Mateo 22, 21. Allí Jesús dice una frase que es una máxima, es una frase clave, célebre, que muchas veces se citan y se explican mal. En la que Jesús dijo, le dijeron de César, y él dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor respondía a esto cuando era tentado por los judíos adversarios suyos y querían hacerle caer en una trampa, porque ellos decían, si él dice que hay que darle al César el impuesto, entonces significa que es alguien que es traidor al pueblo de Israel y que se ha vendido a los invasores romanos. Y si él decía solamente darle a Dios, entonces ellos podían tratar de acusarlo de traidor de Roma y por lo tanto desprestigiarlo. Pero en la sabiduría de Jesús, Él les dice esta famosa frase, en la cual derriba sus pretensiones maliciosas y le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esto establece un principio importante, que es lo que se llama el famoso principio de la separación Iglesia y Estado. Es decir, que con el César, con el reino terrenal, nación Perú, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades como cristianos, y con la Iglesia y con el Señor tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Pero explicado y dicho esto de esta simple manera, podría dar la mala impresión que algunos cristianos han entendido, y han entendido mal, de que esto significa entonces que el cristiano tiene que ser con Dios una cosa y con el Estado otra cosa. Y como si ambas cosas, realidades, Estado y ciudadano político del Perú y cristiano, ciudadano del reino de Dios, son incompatibles y absolutamente separados y desconectados entre sí. Esto no es lo que quiso decir el Señor, ni la palabra de Dios, como lo veremos más adelante, en el cual nos habla de la responsabilidad del cristiano de influenciar y participar en las esferas del Estado. Pero lo que sí nos está diciendo son dos cosas importantes. Establece los límites del Estado y los límites de la Iglesia frente al Estado. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, en primer lugar, el reino de Dios no es la Iglesia tomando el control del gobierno. Es decir, muchas veces se ha querido pensar que como el reino de Dios es más importante que el reino terrenal, el reino de Dios y sus representantes deben estar por encima del reino político terrenal. Y esto se vio precisa y exactamente en la historia en la Edad Media. En la Edad Media, después que Constantino oficializa el cristianismo en el siglo IV después de Cristo, entonces vino lo que los historiadores han llamado la época de la constantinización de la Iglesia. La constantinización de la Iglesia significaba entonces que el Estado cobraba la Iglesia, cobraba influencia sobre el Estado, y los papas bendecían a los emperadores y destituían emperadores, porque decían que la ciudad de Dios, la Iglesia entre comillas, malinterpretado, era más que la ciudad terrenal o la ciudad caída de Babilonia, que eran los gobiernos terrenales. Y así en la historia vemos atrocidades que la Iglesia tomó, formando incluso ejércitos del Vaticano, en los cuales se imponía por la espada a otros las decisiones que tomaba el Papa, creyendo que sus decisiones de Iglesia debían imponerse políticamente sobre el Estado. Eso jamás quiso enseñar el Señor. Eso es la desfiguración de lo que se llama la constantinización de la Iglesia, es decir, el poder político y el poder religioso juntos, y en el cual prima al final de cuentas el de la Iglesia. Algunas personas piensan hoy día igual, y están soñando con que un día sea elegido un presidente evangélico en un país para que ese presidente evangélico convierta a todos a Cristo. Y de pronto ese país se convierte en cristiano y ese gobierno se convierte en un gobierno ideal que expresa el reino de Dios. Y tal cosa es una deformación de la palabra de Dios. No existe ni existirá ningún gobierno en el mundo, por más que sean presidentes cristianos, todos sus ministros cristianos, todos los funcionarios cristianos, y pongan normas cristianas, que podrá convertir una nación o hacer que el reino de Dios se manifieste de una manera por un gobierno terrenal. La palabra nos dice que el único gobierno ideal que traerá el reino de Dios de ver a los hombres es la segunda venida de Cristo con su reino de los cielos, en que trae justicia y verdad para todos. Mientras tanto, todos los gobiernos terrenales serán imperfectos, aunque tengan presidentes cristianos, porque trabajarán todavía con inconversos y con personas. El mundo no se va a convertir por tener presidentes evangélicos o gobiernos cristianos. Y esa utopía, esa falsa idea que algunos candidatos evangélicos presentan, tenemos que tenerla mucho cuidado de pasarla por el tamiz del análisis bíblico. Podemos tener presidentes o gobernantes cristianos, pero será imposible que establezcan gobiernos cristianos cuando la mayoría de la población es inconversa, y la conversión no se puede establecer por decreto ni por mandato de ningún gobierno.
Así que hay límites allí. Y también tenemos que decir que no es el gobierno imponiendo leyes contrarias a la palabra de Dios. Este pasaje de la Escritura también establece límites al Estado, no solo a la Iglesia, sino al Estado en el sentido de que el Estado no puede estar imponiendo sobre la Iglesia algunos principios. Entonces, por ejemplo, el nuevo gobierno de Estados Unidos ha establecido de que hayan los baños transgénero. Es decir, cualquier hombre que se siente que es mujer, y esta es la ideología absurda de género que pone los sentimientos por encima de la biología, hace que ese hombre tenga derecho a entrar a un baño de mujeres y de niñas, porque simplemente puede decir que se siente que es mujer, que está atrapado equivocadamente en cuerpo de hombre. Qué absurdo, ¿no? Y eso, te imaginas el peligro que trae de pedofilia, de abusos, de maltratos para las mujeres. Leyes como estas, leyes que imponen que la Iglesia no puede señalar pecado al pecado, son leyes con las cuales los cristianos no podemos avalar, ni permitir, ni estar de acuerdo, y que la palabra nos llama a estar en contra de ellos. No olviden que esto no es fanatismo, esto fue lo que fue la esencia del cristianismo siempre. Cuando empezó el cristianismo en la iglesia primitiva, no olvides que al emperador romano, por ley, se le tenía que llamar César, y César era ungido. César era un título divino para el emperador. Era como reconocerlo como una deidad, y los cristianos siempre se opusieron a llamar al emperador romano César, porque para ellos el único Dios era Cristo. Y cristianos fueron enviados a las mazmorras y fueron asesinados por resistirse a obedecer esta ley que el Estado imperial romano quería imponer a los cristianos, y los cristianos no la aceptaban. Otra cosa que no aceptaron nunca los cristianos, por lo cual fueron perseguidos, eran las idolatrías paganas. Los ídolos de Roma debían ser adorados por todos. El emperador mismo era otro ídolo, pero los cristianos no adoraban ningún ídolo pagano. ¿Y sabes cómo lo llamaban en esa época? Increíblemente, parece chiste, a los cristianos ateos. ¿Por qué le decían a los cristianos ateos? Porque no creían en ninguno de los ídolos paganos conocidos por ellos, sino en un Dios invisible. Entonces decían, los cristianos son ateos, ellos no creen en ningún Dios. Y lo que ocurre es que creíamos en un Dios invisible. Así que el cristiano siempre en la historia resistió al Estado cuando quiso imponer leyes contrarias al Señor. Una segunda pauta bíblica es que debemos participar y evitar aislarnos de la política. Fíjate lo que dice Filipenses 2, 15 y 16. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está hablando de la generación en la que le toca predicar. ¿Y qué dice de esa generación? Está hablando de la generación en la cual él dice es una generación maligna y perversa. Y esto es importante, porque mucha gente piensa que porque en la política hay corrupción y hay corruptos, ningún cristiano puede entrar. Si fuera así, el Señor hubiera sacado al profeta Daniel de los imperios babilónicos y persas donde les tocó servir, porque estos eran más corruptos que ahora todavía. Eran idólatras y mataban gente como querían. Pero el Señor no le prohibió a Daniel participar de las esferas de gobierno de dos imperios paganos e idolátricos como el babilónico y el persa. Lo que le prohibió fue participar del pecado y la corrupción. Y él propuso en su corazón no contaminarse. Es el mismo principio espiritual que Pablo enseña aquí. Aún estando en medio de esta generación maligna y perversa, la palabra nos manda que hagamos ¿qué? Que resplandezcamos. Dice resplandecer. Resplandecer, ¿qué significa? Que la luz de Cristo que está morando en tu vida, no la escondas, no huyas, no te escapes, sino que dejes que esa luz brille y alumbre a los demás. Porque no olvides el principio bíblico que la palabra señala, y es que la luz brilla más cuanto más son las tinieblas. Cuanto más son las tinieblas, más nítida, más potente, más clara e impactante será la luz del Señor. Por lo tanto, la palabra nos manda que resplandezcamos, que iluminemos en las esferas donde se manifiestan estas características de esta generación maligna y perversa. Y esto incluye el ámbito de la política y no excluye ningún ámbito de la vida humana. Así que la pregunta, ¿cómo resplandecer? Dice aquí la palabra, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, aferrados a la palabra. La pregunta es, ¿tienes tú contacto con la palabra de Dios? ¿Te tomas tus momentos diarios para tomarte de la palabra, para que la palabra de vida te haga luz y resplandezcas a los demás?
¿Tienes contacto con un estudio bíblico en la iglesia, con un culto? ¿O eres de los que dice el domingo no puedo conectarme y después nunca te conectas? Si es así, la luz se va apagando y nos volvemos parte de las tinieblas. Así que deja que la palabra brille, asiduos de la palabra de vida. Y un reto más. ¿Te has dado cuenta tú cuántas tinieblas hay alrededor nuestro en esta pandemia? En estos días, los pastores, como muchos de ustedes, estamos abrumados en la palabra, de escuchar tantos casos de necesidad material, económica, gente que se quedó sin ingresos, necesita ayuda, necesidad emocional, gente que está abrumada, aplastada. Escuchamos a gente con angustia porque se enferman a su alrededor, seres queridos, gente con temor de ser contagiados, con temor de lo que va a pasar a futuro, con ansiedad profunda, algunos estresados, deprimidos, y gente con enfermedades. Todos los días nos llegan peticiones de gente enferma de la iglesia de Monterrico, relacionados a Monterrico, amigos nuestros, y de las iglesias de Lima al Encuentro con Dios. Nos toca servir además como pastor de la iglesia, muchos saben, como un miembro de la junta directiva de las iglesias de Lima. Y cada semana escuchamos de iglesias en las que hay decenas de enfermos, contagiados, iglesias donde han muerto muchos hermanos en Cristo, pastores que han partido la presencia de Dios, y cada día tenemos más enfermos que escuchamos. Todo este ambiente negativo de las noticias de todos los días, no solamente que encima hay enfermos, contagiados y muertos, sino que roban, asaltan y burlan a la ley. Todo esto tiende a abrumarnos y a llevarnos a la sombra de la tristeza, del temor, y paralizarnos o querer anularnos en nuestra vida cristiana. ¿Cómo enfrentar estas tinieblas? Dice la palabra, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, resplandezcas. No resplandecerás si no te estás aferrando primero a la palabra del Señor. Así que te recomiendo, resplandece. ¿Y sabes qué? Busca hacer luz. No puedes salir, ¿cierto? Pero ¿sabes de alguien que está enfermo? Llámalo, mándale un mensaje. ¿Sabes de alguien que está desanimado? Comunícate con él, ilumínalo con la palabra de Dios. Anímalo, dile, estamos contigo, hermano. Solamente a la distancia, no podemos ni siquiera ir a verlo, ni abrazarlo como quisiéramos, pero resplandece como luz, que tu luz no se oculte en estas tinieblas, que tu luz brille más que nunca alrededor tuyo. En tercer lugar, el principio bíblico para encarar la política es que conozcamos nuestro país y nuestra historia. Conocer nuestro país y nuestra historia es muy importante, porque si no sabes la realidad de tu país, ¿cómo influencia de manera positiva en las necesidades que hayan? Un ejemplo bueno de esto lo vemos en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, Esteban, el primer mártir de la iglesia, está predicando y da un sermón muy peculiar, porque él utiliza la historia del pueblo de Israel al cual le está hablando, señalando un relato desde Abraham hasta sus días, señalando cómo en medio de la historia de todas las cosas buenas y malas que ocurrieron en Israel, Dios estaba manifestándose a los padres, llevándolos al arrepentimiento. Y es interesante que él llega en Hechos 7 a decir, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Él está diciendo, miren nuestra historia, y cuando vemos nuestra historia, vemos nosotros los pecados que se cometieron desde Abraham, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas. Y él llama arrepentimiento por causa de los hechos que esa nación había vivido, la nación del pueblo escogido. Y yo me pregunto, ¿no podríamos hacerlo nosotros mismos cuando hablamos de la historia de nuestro país, de nuestro Perú? De este querido Perú que celebra su bicentenario en confinamiento, en la pandemia. ¿Qué ícono, qué signo más claro de nuestra nación? ¿Te has dado cuenta? Llegar al bicentenario en medio de esta zozobra nacional en el que se ha mostrado más que nunca las falencias de nuestro Estado, de nuestras organizaciones, de nuestros líderes incluidos. Es como que la pandemia hubiera desnudado las miserias, las pobrezas de infraestructura, pero también de liderazgo, de gestión y de políticas y de calidad humana en muchos líderes de nuestro Perú. Pues eso es lo que nos toca a nosotros, tener que enfrentar las cosas del Perú como cristianos y marcar la diferencia. Jorge Basadre, el historiador peruano, tacneño él, escribió en 1948 su famoso libro Perú, Problema y Posibilidad. Y estuve hojeándolo en estos días
Y es interesante, él llega a decir que hay 3 grandes enemigos de la promesa de la vida peruana. Él habla de la promesa de la vida peruana. Él dice, a pesar de todos los desastres en la historia del Perú y todas las desgracias y todos los errores, él no pierde la esperanza de la promesa de la vida peruana como nación, que la nación se fortalezca, se consolide, el Estado atienda a las personas necesitadas y prime el bien común. Pero él dice que hay 3 grandes enemigos de la promesa de la vida peruana y que creo que hoy día es tan igual como en 1948. Él dice que hay 3 grupos que impiden esto, que son lo que él llama los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos, los congelados y los incendiados. Él dice que los podridos son el grupo de las personas que la corrupción es su moneda de uso diaria y lo único que quieren es ver al país como un botín, como aquellos alcaldes que entran con mafias enteras al municipio y reciben sueldos mientras la mafia todavía está extorsionando a sus ciudadanos, como lo he visto en varios municipios locales y provinciales del país. Pero él dice, ellos no pueden tomar el control del país. Los congelados, ¿quiénes son? Son las personas que quieren que nada cambie, porque como están acomodados, sus intereses económicos no quieren que sean tocados por nadie, quieren seguir enriqueciéndose a costa de los demás y no cumplir con sus funciones como ciudadanos del país. Como dato, la SUNAT nos dice que el 50% de la evasión fiscal en el Perú la cometen, ¿quiénes? Las grandes empresas de nuestro país. Ellos son responsables del 50% de la evasión fiscal en el Perú. ¿Te imaginas tú? No son los informales, no es el que asalta el banco, no es el cogotero de un celular. Ese es el que asusta y se ve en los periódicos. Pero es gente con corbata en grandes empresas las que organizan el robo del impuesto fiscal que serviría tanto a hospitales y a los más necesitados. Y en tercer lugar se refiere a los incendiados. ¿Quiénes son los incendiados? Los que quieren incendiar todo. Lo que ven único en respuesta es meterle fuego al país, es decir, cambiar todo. Son los extremistas, como sea cambiar todo, prometiendo que todo será mejor después. ¿Sería mejor todo después? Todo lo que proclaman nuevas constituciones, agitan sin construir y meten miedo, son también parte del peligro para una nación. La pregunta es, ¿los cristianos quiénes somos en medio de todo esto? Debemos ser lo que traemos nosotros, justamente una perspectiva de luz, de palabra de verdad, en la cual peleamos por los cambios sociales que necesita el país, pero sin abrazar la agenda de las corrientes progresistas, en las cuales hablan de cambios, pero de una perspectiva humanista, secular, contraria a la palabra. Nosotros queremos que mejore la salud, la justicia, la educación, como debe ser en el país, pero desde una perspectiva bíblica, una cosmovisión cristiana y no desde valores de humanismos seculares anticristianos. Así que tenemos que tener cuidado de apoyar corrientes que defienden cosas que están mal y que hay que cambiar, que son injustas, pero que lo hacen desde una perspectiva progresista, humanista, secular y anticristiana en el fondo. En cuarto lugar es la transformación de la sociedad. La palabra del Señor nos dice que hemos sido llamados a ser sal y luz en este mundo. Dice allí, vosotros sois la sal de la tierra. Verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una de las áreas de desafío grandes en nuestro país es detectar qué áreas necesitan ser cambiadas. Y una de las cosas interesantes es que en la historia se ve que nunca el Evangelio, cuando tocó un país y una nación, lo dejó igual. Nunca. Siempre el Evangelio, cuando toca una sociedad, toca un país, transforma. La sal sala, la luz ilumina. La sal guarda de la corrupción. Un ejemplo de esto es, cuando uno ve en la historia, es que los países que adoptaron la reforma en Europa fueron países en donde la educación creció enormemente. En contraste con los países que no adoptaron la reforma, adoptaron la Inquisición, la Contrarreforma y postergaron la palabra de Dios durante siglos, como fue América Latina, en donde la lectura de la Biblia estuvo prohibida en idioma castellano, solo se podían leer en latín, hasta que llegó el Concilio Vaticano II, 1962. Hasta allí la Biblia era solo en latín. Así que esta política en la que creían que los santos no necesitaban leer la Biblia, sino solo participar de ritos, fomentó que el santo fuera un analfabeto. Y en cambio los países de la Reforma, en la que decían que para ser santo y conocer la palabra, tienes que leer la palabra de Dios, fueron países que alfabetizaron de manera urgente a sus ciudadanos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Perú, en su bicentenario, llegamos al bicentenario con el 6% de nuestra población analfabeta todavía.
porque nunca hubo la necesidad urgente de enseñarles la palabra de Dios. Eso ha venido recién en los últimos años, pero durante siglos se fomentó esto. Fíjate tú, dos hechos históricos interesantes que muchos no conocen. La primera escuela pública gratuita que se hizo en el mundo, escuela pública gratuita, porque antes la educación era solo para los nobles, ¿no? Los nobles, la gente de arriba, el rey y su familia, nadie más, con profesores privados. Escuela pública gratuita para todos, incluyendo los pobres, se abrió en 1536 en la ciudad de Ginebra, bajo la dirección de Calvino, Juan Calvino, uno de los reformadores. Dijeron, si queremos que la palabra crezca y la gente se transforme y se haga honrada, enseñemos a todos la palabra, enseñemos a todos a leer. 1536 recién, saca tu cuenta. En el virreinato se enseñaba a los nobles. Fray Martín de Porres fue analfabeto, de paso, si muchos no saben. El famoso, considerado para algunos santo peruano. En 1821, en el Perú, Diego Thompson, un escocés evangélico, fue llamado por el general San Martín para asesorarlo en políticas educativas. Y en 1821, en el mismo año de la independencia del Perú, él formó lo que sería la primera escuela para docentes públicos en el Perú. Y el día en que lo formó es el día en que se celebra hoy, el Día del Maestro. ¿Sabías tú? Así que cuando celebramos el Día del Maestro, recuerda que un evangélico estuvo detrás en 1821 fomentando la educación y la alfabetización. Porque si queremos transformar el país necesitamos que la gente conozca la palabra de Dios. Así que donde llega la palabra hay cambios sociales, la educación, la salud, la justicia se establecen. Y por último, necesitamos recordar que el quinto principio bíblico frente a la política es que tenemos que estar dispuestos a desobedecer al gobierno cuando ponen leyes contrarias a la palabra de Dios. En Hechos 5:29 está el caso clásico, los apóstoles están predicando, viene lo del Sanedrín, el concilio que vendría a ser la autoridad política de Israel bajo el Imperio Romano, y ellos dicen, prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo a partir de ahora. ¿Y cómo respondieron ellos? Dice allí, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los flagelaron, los golpearon, los echaron a la calle y le dijeron, prohibido predicar la palabra a partir de ahora. Y ellos dijeron, no podemos obedecer esto. Y ellos siguieron predicando la palabra de Dios y la iglesia fue perseguida en primer lugar por los judíos y después por los gentiles durante el cristianismo. Y tú ves a Pablo huyendo los judaizantes, contrario a él, porque no aceptaron dejar de predicar la palabra de Dios. Esta resistencia a la autoridad se ve también en otro ejemplo en la historia. ¿Tú sabes por qué se nos llama a los evangélicos en la historia en un momento protestantes? Por este hecho histórico que muchos no conocen, que se llama la protesta de Espira. En 1529, 10 años después que empezó la reforma, un poco más, 12 años después que empezó la reforma Lutero en 1517, se reunió la Dieta de Espira, una reunión de los príncipes del imperio europeo que en ese tiempo gobernaba el rey Carlos. Y el rey Carlos, en este sacro imperio romano, como lo llamaban, se reunieron para prohibir a los cristianos evangélicos dos cosas. Uno, la propagación de su fe, no podían predicar la palabra de Dios, ni tampoco decirle a la gente que podía escoger ser evangélico o reformado o católico. Todos tenían que ser católicos. Y ellos entonces se reúnen en esta ciudad de Espira y en una dieta 11 ciudades imperiales de aquel imperio, entonces mayormente ciudades alemanas, porque eran entonces ciudades-estado, no había todavía nación de Alemania. La nación alemana se constituye recién en 1871. Alemania es uno de los países que más tarde se constituye como nación en Europa. Pero en esos tiempos estas ciudades imperiales con sus príncipes imperiales se reúnen, todos cristianos convertidos en la reforma a la palabra de Dios, y dicen estas palabras de respuesta al rey Carlos, que dirigía el Estado del Imperio Sacro Romano. Le dice, así protestamos y testificamos con ello abiertamente delante de Dios, nuestro solo Creador, sustentador, Redentor y Salvador, que por las causas mencionadas y otras razones honorables, las tenemos por nulas y no obligatorias las decisiones que ha tomado el rey Carlos y el imperio. Ellos dijeron, no las vamos a cumplir. No podemos nosotros cumplir, dejar de predicar la palabra de Dios y dejar de decirle a la gente que tiene la libertad de convertirse a Cristo y pasarse a la fe evangélica. Desde entonces le llamaron a ellos entonces, por causa de esta protesta, protestantes.
Así que no fueron protestantes porque fueron a tirar botellas molotov a la calle y a hacer marchas callejeras, sino que protestaron contra el Estado, diciendo no podremos obedecer lo que el gobierno dice porque atenta con lo que la palabra de Dios nos manda y primero es el Señor antes que los hombres. Por eso es que, como dice la palabra de Dios, en tiempos difíciles en donde se atenta y se amenaza a la iglesia y a los cristianos, y habrán tiempos así por causa de su fe, que estamos contra a conceptos humanistas que se conviertan en leyes, hay que recordar lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, donde dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y yo creo que esta palabra nos ayuda a recordar que frente a toda amenaza de corrientes humanistas tenemos que decir no, sin importar las consecuencias como cristianos. Y no escoger candidatos por conveniencias personales, sino por ver si están de acuerdo con las convicciones cristianas. Pero esta palabra también nos recuerda que estamos en tiempo de pandemia. Y que por lo tanto la palabra nos dice a ti y a mí personalmente, el Señor nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. El Señor está contigo. Y por lo tanto ten confianza en Él, confíe en Él y que Él te dé nuevas fuerzas. Oramos y deseamos que el Señor te dé nuevo ánimo, que te dé un nuevo coraje. No caigas en los pensamientos de temor, abrumado de angustia y de ansiedad. Deja que el Señor gobierne tu mente y no que tu mente gobierne tus pensamientos, tu mente natural. Queremos orar al final por cada persona para que Dios nos dé fortaleza para ser cristianos en este proceso político, para también ser cristianos en esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué tal si oramos y le pedimos la fortaleza al Señor? Que Dios te fortalezca, hermano y amigo, que Dios te bendiga y desde aquí recibe un abrazo del cuerpo pastoral y de la Iglesia de Monterrico. Cualquier cosa avísanos, estamos contigo para que el Señor te dé la fortaleza. Oremos juntos. Señor bendito, gracias porque tu palabra nos prometes, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo, marcharé contigo, no te desanimes. Y sí, Señor, esta palabra queremos que tú la lleves a la mente y al corazón de cada hermano y hermana que nos escucha. Todos necesitamos ser fortalecidos en el ser interior por tu Espíritu. Todos necesitamos, Señor, enfrentar la angustia, el temor, la zozobra y esta, por momentos, ola abrumadora de malas noticias. Todos necesitamos tu fortaleza, Señor. Todos necesitamos nuevas fuerzas de ti. Todos necesitamos ánimo que venga del cielo. Todos necesitamos tu protección. Y todos te pedimos sanidad para los que están enfermos. Para la gente que está sufriendo en el hospital, en la UCI. Ten misericordia. Trae esperanza, salvación y sanidad para ellos. Padre, fortalece a la Iglesia de Monterrico y permítenos que pasada toda esta oleada, este tsunami, podamos ver tu bendición y recordar estos tiempos. Como tú, Señor, nos dijiste, no te dejaré, no te desampararé, no te desanimes, estaré contigo. Y sí, Señor, gracias porque hasta aquí tú estás con nosotros. Sigue guardándonos y protegiéndonos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo desde aquí para cada uno de ustedes, en su familia donde están reunidos escuchando el mensaje. Dios les dé fortaleza, Dios les dé gracia, les dé un nuevo espíritu de esperanza y de fe para cada día. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Javier, por la prédica de hoy. Ahora queremos entrar a un tiempo muy importante de nuestro culto, que es el tiempo de diezmos y ofrendas. Queremos hacerlo con un corazón realmente agradecido al Señor porque Él nos sostiene, Él provee a nuestras necesidades a pesar de esta situación difícil que estamos viviendo de salud y económica. Él permite que nuestra iglesia pueda seguir operando, así que tenemos muchos motivos, queridos hermanos, para agradecerle al Señor. Permítanme hacer una breve oración. Gracias, Padre, porque tú eres Jehová Jireh. Gracias, Señor, porque tú provees a nuestras necesidades. Y gracias, Padre, porque permites que la iglesia pueda seguir funcionando en medio de este tiempo de crisis y de dificultad. Oramos para que más hermanos, Señor, puedan sumarse en la tarea de
ofrendar y diezmar para que el Evangelio siga predicándose, Señor, en este sector de la ciudad. Seguimos orando también por sabiduría, Padre, por los hermanos que se dedican a la administración de estos recursos, Señor. Bendícelos. Gracias por este tiempo, acompáñanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos hermanos, queremos compartir ahora un anuncio muy importante. El día de hoy, o ante la realidad que estamos enfrentando en esta cuarentena y el contagio de muchos de nuestros hermanos, familiares, pastores y líderes de diferentes iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera, el día de hoy queremos unirnos como una sola iglesia y rogar a nuestro Dios poderoso por esta situación. Así que invitamos a todos los miembros y líderes de nuestra congregación de Monterrico a unirnos en un tiempo de ayuno y oración en favor de la iglesia y de nuestro país. Los invitamos a participar de este programa que se transmitirá hoy domingo 7 de febrero de 1 a 3 de la tarde. La transmisión se realizará en el Facebook y YouTube de Lima el Encuentro con Dios. Asimismo, esta transmisión la compartiremos también desde nuestra cuenta del Facebook de Monterrico. Los invitamos a conectarse entonces hoy a la 1 de la tarde. Este fue el único anuncio. Muchas gracias y los dejamos con la parte final de nuestro culto de adoración. Gracias, pastor, por los anuncios. Vamos ahora a despedirnos cantando al Señor y alcemos nuestros ojos y digámosle al Señor que la tierra será cubierta de su gloria.